Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Lilian Tintori, activista de derechos humanos, además esposa de Leopoldo López. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina. Interesantes temas que conversar, sobre todo la campaña que has llevado no solamente dentro del país, sino fuera de nuestras fronteras, Rescate Venezuela. ¿En qué consiste Rescate en Venezuela? Hay muchísimas connotaciones de lo que pudiéramos pensar cuando escuchamos esta frase. Rescate es porque queremos rescatar a Venezuela, rescatar a nuestro país, rescatar los valores democráticos, rescatar a la familia, rescatar lo que hoy no tenemos. Inicia porque Leopoldo me pidió en la cárcel de Ramo Verde, un día que lo fui a visitar en febrero: Lilian, sigue recorriendo el mundo, pero pide ayuda para Venezuela. Busca comida y medicinas porque en Venezuela va a faltar. Han pasado ya 3 meses. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo está la situación de salud. Nos concentramos en lo que es insumos médicos, porque en Venezuela hay un 95% de escasez de insumos médicos. Hicimos una lista de lo más urgente, de lo que más necesitamos en Venezuela para atender a nuestros niños, a nuestros bebés, a nuestros abuelitos, a los jóvenes. Y aquí está la lista. Esta es la lista que nosotros hemos hecho para recolectar. Son inyectadoras, tensiómetros, envases para examen de orina, mascarillas para nebulizar, gasas, guantes esterilizados, bolsas de colostomía, tubo endotraqueal, yelcos y suturas. Una vez que hicimos este diagnóstico, que lo validamos con las ONG y fundaciones que atienden el tema de salud en Venezuela, las más serias, como Codevida, Cáritas, Cruz Roja, fuimos a diferentes ciudades del mundo, hicimos recolecciones. Es una campaña humanitaria y es una campaña muy soberana, porque es los venezolanos de afuera ayudando a los venezolanos que vivimos aquí adentro. ¿Qué más soberano que un venezolano ayudando a otro venezolano? Hicimos recolecciones en Nueva York, Orlando, Miami, Madrid, República Dominicana, México, Bogotá, Panamá, París. Hemos recolectado en total 5.000 cajas de insumos médicos, Andrina. ¿Dónde están esos insumos en este momento y qué hace falta para que lleguen a Venezuela? Aquí están el total de las recolecciones, gracias a los venezolanos que viven afuera, 5.000 cajas de insumos médicos, y para que lleguen a Venezuela necesitamos la apertura del canal humanitario. Le hemos pedido al gobierno nacional la apertura de este canal humanitario en una carta abierta que le hicimos al presidente Nicolás Maduro y también se la enviamos a Miraflores, porque una vez que abran este canal humanitario no solamente van a entrar los insumos médicos de Rescate a Venezuela, que es nuestra campaña, sino que van a entrar las ayudas de, por ejemplo, los países del Parlasur, que ya han manifestado que quieren enviar medicinas y comida para nuestro país. En este sentido, ¿dónde están recolectadas en este momento esas donaciones? ¿Y qué hace falta, aparte de ese canal humanitario, para que eso llegue a las personas que lo necesitan? Nosotros trabajamos fortaleciendo las ONG y las fundaciones que atienden el tema de salud. Nosotros no entregamos directamente a la persona que necesita el insumo, sino que vamos a las instituciones. Ya hemos entregado aquí, en Fe y Alegría en Petare, en Antímano, en el Centro Santa Inés, en Baruta, en el Hospital San Juan de Dios, y en Vargas, en la Casa María Teresa de Calcuta. Esas fueron las entregas que hicimos aquí en Caracas. Los demás insumos todos están parados, en containers en diferentes ciudades del mundo. Chile, Estados Unidos, Europa, en Madrid. Y estamos esperando que abran el canal para poder meter todos estos insumos médicos. Lilian, la palabra ayuda humanitaria y establecer un canal humanitario ha causado cierto recelo en distintos voceros del Ejecutivo Nacional por considerar que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. ¿Cómo hacer el abordaje de poder dar ayuda sin que a nivel de la semántica se vea afectado lo que pudiera ser interpretado para muchos como una crisis humanitaria? Otros dicen que no es una crisis humanitaria, pero hay una realidad de muchas personas que requieren estos medicamentos y esta ayuda. Yo creo que hay que dejar a un lado la política y agarrarnos como hermanos y caminar juntos como hermanos y buscar solución. Por eso esta campaña es humanitaria, así la pidió Leopoldo López. Tenemos que unirnos en buscar soluciones y eso impulsa esta campaña. Son venezolanos que han donado para ayudar a venezolanos que están aquí adentro. Y lo que quieren hacer los países del Parlasur, y no solamente los países del Parlasur, Paraguay, Uruguay, Argentina, sino también Estados Unidos, México, España, nos han llamado porque quieren ayudar. Podemos hablar de una cooperación internacional. Es una cooperación internacional, y así lo nombran las fundaciones y las ONG, para atender al más necesitado. ¿Atender a quiénes? A niños que están enfermos que no consiguen su medicamento.
a personas, a abuelitos, a venezolanos, a recién nacidos que nacen y tienen que ser operados. Aquí en el hospital de niños hay niños que tienen que ser operados en días y porque no consiguen las sondas ni los yelcos, no los pueden operar y se mueren. Entonces, esto puede ayudar a solventar un problema que es grave, que es el problema de la vida, que es nuestro primer derecho humano. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, son los primeros derechos que tenemos que garantizar en Venezuela y nosotros queremos ayudar a que eso exista. Nosotros queremos ser parte de la solución, no queremos ser parte del problema. Lilian, detrás de todas estas iniciativas en las cuales ha fungido de vocera de los intereses del país a nivel nacional e internacional, ¿hay alguna aspiración política individual? No, yo no soy política. Yo soy la esposa de Leopoldo López. Él es el político. Él es el político además que tiene que salir en libertad porque lo necesitan los hermanos de la unidad. A Antonio Ledesma lo necesitamos. A Daniel Ceballos lo necesitamos. A Rosmy Mantilla lo necesitamos. A Manuel Rosales lo necesitamos. Para hacer política necesitamos a nuestros líderes políticos fuera, a todos. Para que un diálogo funcione, en la mesa tienen que estar representados todos los actores políticos. Yo no soy política, yo he trabajado en la defensa de los derechos humanos de Venezuela y en la defensa de los presos políticos. Y voy a trabajar hasta el final, y el final es la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Ahora que haces referencia a la palabra diálogo, ¿consideras que es posible el diálogo sin la libertad de los llamados presos políticos? Para el diálogo tiene que haber libertad. Y si el diálogo es sincero y con buena intención, lo primero que tienen que hacer es liberar a nuestros presos políticos, que no solamente están presos injustamente, porque son inocentes, sino que los están torturando, Andrina. Háblanos acerca de ese caso. Visitaste recientemente a Leopoldo López. Yo quisiera que nos hablaras de su estado anímico, cuáles han sido las condiciones después de las denuncias que se formularon hace pocos días de algunas agresiones que ustedes resaltaron ante la opinión pública. Quisiera que nos hablaras acerca de ese caso y cuál es el estatus que hay hoy acerca de ese juicio que ha sido diferido tantas veces. Leopoldo López, mi esposo, está preso en una cárcel militar hace 2 años y 4 meses. El trato ha sido inhumano, tratamiento inhumano y degradante. Esto además ha sido llevado a las instancias internacionales y se decreta que Leopoldo es torturado en una cárcel militar, así como otros presos políticos, como por ejemplo los que están en la tumba, en una cárcel a 5 pisos por debajo de la tierra y siguen ahí. Las últimas semanas el trato inhumano a Leopoldo ha incrementado, no solamente a él, sino a sus familiares. Nos han quitado la visita familiar por 2 semanas. Logramos entrar el domingo gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y gracias a la mediación del defensor Tarek William Saab. La fecha que está prevista para acudir a la Corte de Apelaciones. No nos han dado fecha, esperamos la libertad plena de Leopoldo López porque es inocente y no nos quieren dar fecha. Quieren evitar lo que no pueden detener, que es la libertad de Leopoldo, porque el mundo sabe que Leopoldo es inocente, Venezuela sabe que Leopoldo es inocente y que lo necesitamos para rescatar a Venezuela. Hay planteamientos en los cuales el oficialismo venezolano ha dicho que hay fracturas dentro de la oposición venezolana que tratan de impedir que de alguna forma Leopoldo López sea liberado. ¿Consideras tú que esto es cierto? Para nada. La unidad está más fuerte que nunca, inquebrantable, damos pasos firmes, ninguno camina solo. No solamente la unidad democrática, el G4, el G9, sino los líderes de cada uno de esos partidos estamos alineados y compenetrados. Así lo hemos hecho y lo hemos dicho a nivel internacional. Y es importante que lo aclaremos aquí en Venezuela. Debemos confiar en la unidad democrática. Un ejemplo de eso es el diálogo. Ellos publicaron un documento de 5 puntos muy claros y hoy, para que se dé el diálogo, depende del gobierno. Nosotros queremos diálogo. Pusimos incluso fecha. Cumplan con los 5 puntos que pide la unidad democrática y que piden los venezolanos. Bueno, le damos las gracias a Lilian Tintori, activista de derechos humanos, además esposa de Leopoldo López, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias, Andrina. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.